Como se cortó la otra vez, vamos a dedicar este shiur Leilui Nishmat Shaul Ben Yom Tov Halevi, el papá de Fanny Zichrono Libraja. Gracias, Rabbi. De nada. Y vamos a dedicar el shiur hoy para una pequeña preparación de Rosh Hashanah con 4 preguntas. Pero antes de comenzar, quiero comentarles un poco cómo está la situación en Israel. Tenemos un grupo de WhatsApp familiar de mi familia y a las 5 o 6 de la tarde, cuando abrí el grupo de WhatsApp, ustedes saben que el coronavirus se está aumentando en Israel y hay mucha gente que se contagia. Resulta que por lo menos 4 sobrinitos míos entraron en lo que en hebreo se llama bidud, en aislamiento. Niños pequeños, hay 2 colegios en Carmel Sharon donde yo vivo que se cerraron y parece que todo el país está o antes del bidud o después del bidud. Algunos también se contaminaron, así que esto por lo menos nos toca ahora en Israel probar, sentir algo de lo que parece sienten mucha gente fuera de Israel, incluyendo el Perú, lo cual nos lleva o me lleva a pensar que al final de cuentas somos todos un órgano, un pueblo. Y este es el tema que vamos a ver hoy con respecto a Rosh Hashanah. Bueno, quiero comenzar con 4 preguntas, a pesar que no es Pesach, Arba Kushiot, acerca de Rosh Hashanah, Yom Kippurim, Sukkot y Shmini Atzeret, ya que estamos a tan poco tiempo antes de Rosh Hashanah. Viernes que viene, Be'ezrat Hashem, el día de Rosh Hashanah. Comencemos con la primera pregunta. Número 1. Todos saben muy bien que en Israel se festeja un día de Yom Tov. Fuera de Israel, por pagar IGB, se celebran 2 días. Así es, al principio de Sukkot, cuando hay 2 días festivos, el famoso Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Así es, cuando termina Sukkot, hay 2 días en Chutz La'aretz, Yom Tov Sheni Shel Galuyot, mientras que en Israel, un día solo al principio y un día feriado al final. Así es también con respecto a Pesach. El día de Pesach, también una noche de Seder en Israel, 2 noches de Seder en Chutz La'aretz, y cuando termina Pesach, igual, en Israel, un día, fuera de Israel, 2 días. Así es con respecto a Shavuot. Cuando celebramos Shavuot, en Israel, un día nomás de festividad de Yom Tov, en Chutz La'aretz, 2 días por Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Y sin embargo, cuando llegamos al día de Rosh Hashanah, resulta que la diferencia entre Eretz Israel y Chutz La'aretz, o mejor dicho, entre los habitantes de Eretz Israel y los que habitan fuera de Israel, se borran, se eliminan. En ambos casos, Rosh Hashanah se celebra 2 días en Israel y fuera de Israel. 2 días. No hay diferencia. Más aún, cuando hablamos de Yom Kippur, también no hay diferencia entre Chutz La'aretz y Israel. Fuera de Israel, el ayuno es de un día 25 horas y en Israel también, un día 25 horas. ¿Por qué el día de Rosh Hashanah, nosotros los que habitamos en Eretz Israel, nos comparamos con nuestros hermanas y hermanos fuera de Israel y celebramos 2 días y no un día como debería ser? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el mensaje para poder entender esto? Esto es pregunta número 1. Pregunta número 2. Todos sabemos que en el vidui, en la confesión que se dice en la tefilá, cuando uno golpea el pecho y dice Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, se expresa en forma de varios, de público. O sea, es en plural, no en singular.
En hebreo, en singular, deberíamos decir, Hasham ti, hatati, pequé delante de ti, Hashem. Sin embargo, el nusach, como establecieron Jajamim, es Hashamnu, en plural. Significa pecamos delante de ti, Hashem. Y la pregunta es muy simple. ¿Debería uno decir, Hashamti, yo solo pequé delante de ti? ¿Cómo se atreve uno, en nombre de quién está hablando cuando dice pecamos delante de ti, hicimos tal cosa delante de ti? ¿Acaso somos los embajadores de todo el pueblo de Israel? ¿Por qué Jajamim establecieron ese lenguaje en plural, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, y no en singular? Esta es la pregunta número 2. La pregunta número 3. La mitzvah de Sukkot, aparte de la Sukkah, es Arba Minim, las famosas 4 especies, Lulav, Etrog, Hadas y Areva, ¿no? El Lulav, el fruto cítrico, el Hadas y la Areva. Como pasa el tiempo ya me olvidé los nombres en español. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos que amarrar a los 4 especies juntos y luego hacerlos Nienuin. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué significa esa unión de no frutas, sino ramas de color verde, tanto el lulav como el hadas, como la aravá, como la etrog? ¿Por qué y para qué y qué representa todo esto? Esta es la pregunta número 4. Y la última pregunta, con respecto al día último de Sukkot, que en Israel es Simchat Torah, fuera de Israel es Shmini Atzeret y el día siguiente Simchat Torah. ¿Acaso faltaron fiestas en este mes de Elul que necesitamos una fiesta más? ¿Cuál es el significado de ese último día de Simchat Torah? ¿Cuál es el mensaje de este día? La Torah no explica el porqué del día. Simplemente dice la Torah, Uvayom Hashemini Atzeret Tiye Lachem. Y en el octavo día, Atzeret viene de la palabra de Leetzor, un stop, una última fiesta. Nos despedimos de Akadosh Baruj Hu y terminan las fiestas por lo menos del principio del año. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué? Vamos a repetir entonces simplemente las preguntas. La pregunta número 1. ¿Cómo es que Rosh Hashanah es 2 días fuera de Israel y en Israel? No es así en las otras fiestas. Pregunta número 2. El texto en el Sidur que establece en Jajamim acerca de la confesión dice Hashamnu, Bagadnu, habla en plural y no en singular. Deberíamos decir pequé delante de Hashem. Sin embargo, el texto dice pecamos delante de Hashem. ¿Por qué es así? Pregunta número 3. ¿Qué representan las 4 especies que amarramos juntos en la fiesta de Sukkot? Última pregunta, la 4ª pregunta. ¿Por qué hay que agregar una fiesta más al final de Sukkot? ¿Qué representa esta fiesta y cuál es el mensaje? Y ahora vamos a poder entrar un poco más a profundidad y Be'ezrat Hashem también vamos a incluir por lo menos el comienzo de la parashá de esta semana, Parashat Nitzavim, la última antes de Rosh Hashanah. Entonces, vamos a hablar un poco de Pshat, por qué se celebra fuera de Israel el segundo día, el famoso Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Voy a tratar de hacerlo muy sencillo. En época de la Mishnah, cuando aún no existía el calendario que conocemos hoy día, la halajá decía que para bendecir al nuevo mes deben llegar testigos, así relata la Mishnah en Rosh Hashanah. Estos testigos tenían que dar el testimonio de cómo han visto cuando nace la luna. El tribunal, el Beit Din, investigaba muy puntualmente a los testigos y una vez que llegaron a la conclusión de que esta pareja realmente vio el nacimiento del mes,
el tribunal, el Beit Din principal en Jerusalén, tenía que anunciar a todos los ciudadanos en Israel y fuera de Israel de que el nuevo mes se santificó, ya sea el mes de Tishrei o el mes de Adar o el mes de Nisan, etc. Ahora bien, en aquel entonces no había WhatsApp, no había Instagram, no había Facebook. Entonces, ¿cómo se anuncia? A través de gente que montaba a caballo y anunciaba eso a las diferentes comunidades judías en Israel y fuera de Israel. Pero resulta que en aquel tiempo habían comunidades que vivían muy lejos de Israel y que era probable de que el enviado o los enviados del tribunal no lleguen a tiempo para avisar que comenzó un nuevo mes. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, en el mes de Tishrei, si llegan tarde y perdemos un día, puede ocurrir de que todo el pueblo de Israel ayune el día de 10 de Tishrei como manda a Kadosh Baruj Hu, pero ellos simplemente por retrasarse, por no saber, por estar lejos, por llegar ese mensajero demasiado lejos, no van a saber que comenzó el mes de Tishrei y por lo tanto la cálcula puede caer equivocadamente cuando ellos ayunarán el día 11 y no el día 10, y así con las otras fiestas. Por lo tanto, por las dudas, para cubrir esto, establecieron que fuera de Israel siempre se celebran 2 días. Yom Tov Sheni Shel Galuyot, por Safek, por no saber exactamente cuándo cae la fecha, por estar lejos. Eso fue. Aún cuando hoy en día no tenemos duda cuándo es el nacimiento del mes, porque ya no usamos ese sistema, porque Hillel estableció el calendario judío hasta que esta mitzvah se renueve. Aún así, esa costumbre de cuidar el Yom Tov Sheni Shel Galuyot se mantuvo en Chutz La'aretz, se mantiene en Chutz La'aretz. La Gemara en Yerushalmi explica Shalhu mehatam lehaja hizaru mishum minhag avotechem bidechem. Significa, mantengan la costumbre de mantener el segundo día. Para muchos israelíes que viajan por fiesta fuera de Israel, esto genera una situación un poco rara, porque si uno es israelí paseando y está en una comunidad fuera de Israel, entonces llega el 7º día de Pesach, por decir, terminó el 7º día de Pesach, el israelí que regresa en 2 días a Israel, alágicamente ya puede comer pan, porque para él se acabó Pesach. Sin embargo, los Yehudim en esa comunidad fuera de Israel mantienen un día más, un 8º día más. Es más, esos Yehudim celebran en el Beit Knesset un Yom Tov, normal, rezan rezo de Yom Tov. En cambio, ese israelí, para él se acabó Pesach, entonces él ya se pone tefilín. Claro, no puede poner tefilín delante de todos para no faltar el respeto a la comunidad que mantiene el segundo día, pero eso genera cosas alágicas problemáticas. Entonces, regreso a la pregunta. ¿Por qué en Rosh Hashanah celebramos 2 días en Israel? Quiero destacar que tenemos un testimonio antiguo. El que quiera verlo puede abrir el Tanaj en el libro Nehemías, en el capítulo 8, y ahí hay una referencia de Ezra que relata qué es lo que ocurrió en aquel Rosh Hashanah cuando él hizo retornar a ciertos Yehudim de Babilonia a la tierra de Israel. Hay mención del día de Rosh Hashanah, dice Beyom Ehad Lahodesh Hashvi'i, relata Nehemías lo que ocurrió y luego dice Ubayom Hasheni Neesfu Rashi Avot el Ezra Sofer Ulaskil el Divrei Torah. Y en el segundo día se reunió el pueblo para leer la Torah. Entonces, este es un testimonio clarísimo de que hace ya 2500 años en Israel se celebraba el segundo día de Rosh Hashanah, al igual que Chutz La'aretz.
Y nuestra pregunta fue ¿por qué? Entonces, alágicamente, de cierta manera, respondimos porque el Yerushalmi dice que hay que mantener esa costumbre, pero no nos alcanza. Hay algo un poquito más profundo y es, todas las respuestas van a ir con este eje central, que es unión en el pueblo de Israel. Y la respuesta dice lo siguiente. Rosh Hashanah es el día del juicio, Yom HaMishpat, el día en el cual Akadosh Baruj Hu creó al ser humano, ya que Akadosh Baruj Hu hizo el mundo el día 25 de Elul. Cuenten 26, 27, 28, 29, 30. El día 31 es Rosh Hashanah, sexto día. Cuando se creó el ser humano, empezó el mundo en realidad. Y por eso lo decimos en el rezo del Musaf de Rosh Hashanah, Zehayom Tehilat Maaseja. Este es el día del comienzo de tu obra. A pesar que el mundo fue creado el día 25 de Elul, el mundo como mundo tiene sentido cuando aparece el ser humano. El ser humano es la criatura más importante, más significativa en la tierra. Aparece el ser humano, hay quien corone a Kadosh Baruj Hu. Por eso es Rosh Hashanah. Y entonces, en ese mismo día, que es el día del juicio, Yom HaDin, Yom HaMishpat, el pueblo de Israel no llega solo. El pueblo de Israel, el día del juicio, llega unido. Los Yehudim en Israel y los Yehudim fuera de Israel. No queremos dejar al lado ningún Yehudí. No hay lógica de que uno haga tefilá en el día del juicio y el otro vaya a trabajar como un día normal. Entonces, el día de Rosh Hashanah se consigue esta unión entre los habitantes de Chutz La'aretz, fuera de Israel, y los habitantes de Israel. Nos unimos, llegamos al juicio juntos, todos los Yehudim, todas las comunidades. No queremos dejar a un solo Yehudí. No existe que uno vaya al juicio y el otro vaya a trabajar. Para hacer esa unión, por lo menos el día de Rosh Hashanah, en el día del juicio, Israel se compara con las comunidades fuera de Israel. Y ambos celebran 2 días de Rosh Hashanah. ¿Para qué? Para conseguir esta unión. Esto es con respecto a la primera pregunta. Y esto tiene que ver con la segunda pregunta. Preguntamos, ¿por qué en la tefilá, cuando en el momento del vidui se confiesa uno, dice Asham nu, pecamos delante de Hashem, y no pequé, en plural y no en singular? Según lo que hemos visto antes, queda todo sobreentendido. Cuando yo me paro en el rezo y hago tefilá, no vengo solamente como una persona individual. Yo soy representante del pueblo de Israel. Cada quien reza en el shiri, hombre o mujer, no importa, tiene la responsabilidad de todo Am Israel. Y por eso nuestra tefilá es en plural y no en singular. Quienes somos, somos Yehudim. Y en nombre de quién venimos, venimos en nombre de todo Am Israel. Y por eso tiene que ver con plural y no en singular. En paréntesis, puedo agregar que incluso en el rezo de la amidad del día a día, cuando uno pide perdón, dice Slah Lanu Avinu Kihatanu. No dice Slah Li, perdóname. Dice perdónanos Hashem porque pecamos. También se utiliza el plural y no en singular. Porque cuando uno hace tefilá, y no importa si se trata de un minyan pequeño de 10 Yehudim, no están rezando solamente por los que están presentes en ese minyan, sino son delegados de todo Am Israel. Un Rav me explicó algo muy bonito. La halajá dice que el Beit Knesset, el Shil, debe tener ventanas. Según el Shulchan Aruch, 12 ventanas por los 12 tribus de Israel, pero de todas maneras debe tener ventanas. Entonces la pregunta es ¿por qué? Explicación número 1, bueno, para tener luz, iluminación. Explicación número 2, a través de la ventana
uno puede ver lo que está ocurriendo afuera. No hay chiste entrar a una sinagoga, encerrarse y desconectarse de lo que ocurre afuera. La ventana significa alza tu mirada un poquito hacia afuera. Mira cuáles son las necesidades de tu congregación, de tu pueblo, de tu yishuv, y sepa incluirlos en tu propio rezo. Eso es la achrayut, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso se hace Ashamnu y Bagadnu en plural. Esto nos lleva al número 3, a Sukkot. ¿Por qué en Sukkot tenemos las 4 especies que, como todos saben, representan a diferentes públicos en Am Israel? El etrog, que tiene el sabor y también tiene el olor, representa a los tzadikim, que tienen la Torah por un lado y también los Maasim Tovim, las mitzvot, por el otro lado. El lulav representa a aquellos que Torah sí tienen, estudian, pero les faltan los Maasim Tovim, las mitzvot. Luego viene el hadas, que representa a aquellos que hacen mitzvot, pero les falta la parte académica, la parte intelectual de la Torah. Y a lo último viene la Aravá, representando a aquellos que no tienen ni de esto, ni de esto, ni tienen Torah, ni tienen mitzvot. ¿Y qué es lo que hace un yudí en Sukkot? Amarrar a los 4 especies juntos y formar de 4 uno. Otra vez, esta es la unión en el pueblo de Israel. Como dijo el Arizal, que cuando se habla de tzibur, en hebreo público, tzibur es la palabra que incluye tzadikim, beinonim, vereshaim. En cualquier público hay de todo. Hay tzadikim, hay mitimiti, benonim y hay reshaim. Y por eso en el rezo de Kol Nidrei en Yom Kippur, antes de comenzar se dice, Anachnu matirim leitpalel im ha'avaryanim. Alguien de los Hasidim explicó, no es que permitimos hacer el rezo con los pecadores, es que necesitamos que estén los pecadores entre nosotros, porque si no, esto no es un público completo, porque en un público hay de todo. Y es por eso que las 4 especies representan la unión del pueblo de Israel. Y justo esas 4. Antes de responder la 4ª pregunta, quiero un poco conectarlo con la parashá de esta semana. Siempre leemos la parashá Nitzavim cortita de 30 psukim nada más antes de Rosh Hashanah. Último Shabbat antes de Rosh Hashanah siempre cae parashat Nitzavim. ¿Y qué es lo que dice parashat Nitzavim? Por lo menos al principio. Atem Nitzavim hayom kulchem. Ustedes están, Nitzavim significa se presentan delante de Hashem todos, detalladamente. Es como si la Torah puso 2 puntos y luego pasa a datear. Rashechem, Shivtechem, Ziknechem, Shotrechem, las cabezas, los líderes del pueblo de Israel, los jueces de Am Israel, los ancianos de Am Israel, hombres, mujeres, de derecha, de izquierda, sefardí, ashkenazí, religiosos, no religiosos, todos se presentan delante de Hashem. Lifnei Hashem kiva lishpot et haaretz. Esa presentación delante de Hashem es el día de Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom, dice el Zohar HaKadosh, en cualquier lugar en el Tanaj, cuando dice hayom, vayhi hayom, hayom es Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah nos presentamos todos delante de HaKadosh Baruj Hu. No hay un yehudí, no hay una yehudía que no los juzga a Kadosh Baruj Hu el día de Rosh Hashanah. Y cuando aparecemos todos juntos, y es por eso que fuera de Israel y especialmente en sinagogas donde, para decirlo bonito, no siempre acude la gente a los rezos, el día de Rosh Hashanah se despierta el corazón judío y de repente encuentras en la sinagoga a la hora del shofar 400 personas, 450 personas, y a la hora de Kol Nidrei 850 personas, porque ese despertar judío natural que existe en cada uno y una de nosotros
se despierta y tiene esa necesidad de estar unidos todos juntos. Esa es la unión de Am Israel. Para entenderlo mejor, dicen Jajamim que un señor anciano, antes de fallecer, llama a los niños y quería dejar un mensaje. A cada uno de ellos le dio 10 palitos y pidió, por favor, rompe los palos. Todos los 10 palos eran bien amarraditos, todos juntos. Intentó el primero, no pudo, el segundo no pudo, el tercero y así hasta el 10º y no pudo. ¿Qué hizo el papá? Desató el cordón que unió esas maderas, le dio una madera a uno y le dice, ahora rompe, y lo rompió sin problema. Y explicó el papá y dijo lo siguiente, cuando ustedes 10, tenía 10 hijos, quedarán unidos, nadie en el mundo los podrá romper, los podrá vencer. Pero si serán 10 pero separados, cada uno en lo suyo, uno por aquí, uno por allá, se rompen al toque. Eso es también en Am Israel. Esta unión, la unión que tenemos en Am Israel, es la unión que permite salir adelante. Esa sensación que tiene un Yehudí, no importa si no es miembro de la comunidad, pero sabe que cuando en su viaje llegará a París, a Lima, a Buenos Aires, a Miami, a Santiago de Chile, a cualquier parte, llegará a una sinagoga judía y los judíos lo van a ver y le van a dar un Shulem Aleichem y él va a responder Aleichem Shulem y le van a preguntar, ¿usted tiene dónde cenar en Shabbat? Por favor, vente a mi casa. Esa unión judía es nuestra fuerza para salir adelante y es nuestra paraguas defensor para entrar en el Din en Rosh Hashanah. Cuando uno entra como miembro de Am Israel, como parte de Am Israel, es mucho más fácil ser juzgado que venir a solas. Hay una linda historia acerca de un admor que, como es costumbre, quiso hacer el mikve el día víspera de Kippur, pero parece que había mucha gente y preguntas. Total, se perdió el mikve. Llega la hora de Kol Nidrei. La sinagoga se llenó de gente. Y antes de comenzar, él hizo así. Nadie entendió, le preguntaron y él respondió así. No tuve el mérito de sumergerme en las aguas de mikve, pero por lo menos me estoy sumergiendo dentro de mi congregación, de mi Kehilá. Y dice la Mishnah al final de Masejet Yomá, Mikve Yisrael Hashem, que de cierta manera Am Israel es también como mikve. Y cuando uno es parte de Am Israel, cuando uno se involucra en Am Israel, cuando uno se mete a la profundidad de Am Israel, es como se hizo el mikve. Esta es la unión. Y por eso podemos llegar a la cuarta pregunta, ¿qué significa el último día de Sukkot, que es Simchat Torah? ¿Cómo nace una fiesta así? Shmini Atzeret. ¿Cuál es el motivo de esta fiesta? La respuesta es súper interesante. Este día se llama Simchat Torah, la alegría de la Torah. La expectativa era que si es la alegría de la Torah por terminar un ciclo de 54 parashot y leer la última parashá, Vezot HaBaraja, entonces la mejor forma de celebrar un año de Torah es con clases de Torah, con estudio, como se hace, por ejemplo, en la noche de Shavuot. Sin embargo, en todas las sinagogas no es así. ¿Qué se hace en Simchat Torah? Baile con la Torah. Se baila con la Torah. De noche, de día, baile y baile y baile con la Torah. Todos alrededor, rodeando la bimá con los Sifrei Torot, festejando y alegrándose. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente. La Torah es herencia de todo Am Israel. Los que más estudian, los que menos estudian y los que no estudian. Es herencia de nuestro pueblo. Pertenece a todo Am Israel. La Torah no pertenece a los Rabbanim,
no pertenece a los Bajurei Yeshivot, pertenece a toda persona en Am Israel que desea estudiar Torah. Entonces, ¿cómo celebramos? Celebramos a través de baile. ¿Qué significa el baile? El baile generalmente se pone en un círculo. Cuando hay un círculo, no hay cabeza y no hay final. Todos estamos amarrados en un círculo que representa que adoramos a la Torah, que la Torah es nuestra unión. Es más, la Torah no se celebra, no se pone la Torah abierta, sino cerrada, como está tapada dentro de la Arona Kodesh, porque cuando la Torah está así, no hay diferencia entre si esté más Torah o menos Torah. Estoy alegre y contento con la Torah, que es mi DNI judío, que es mi vida, que es mi cultura. Por eso se puso el último día. Entonces el último día, Shmini Atzeret, que es Simchat Torah, también representa esa unión en Am Israel. Y de esta manera podemos entender que todas las fiestas de este mes que Be'ezrat Hashem entra para Chaim Tovim Be'ezrat Hashem, para Besorot Tovot, para Yeshua, para Refuá, todas estas fiestas tienen que ver con unión dentro del pueblo de Israel. Y es por eso que en Rosh Hashanah en Israel celebramos 2 días, al igual que nuestros hermanos fuera de Israel, porque ante Hashem, el día del juicio, somos uno, un pueblo. No queremos que uno entre al juicio y el otro vaya a trabajar. Por eso hay unión. Y más en este año que cae fin de semana, Shabbat y domingo, 2 días. Y por eso en Yom Kippur, también en Hutz La'aretz se hace un solo día, no 2 días. Bueno, obviamente es imposible ponerle al público una obligación de ayunar 48 horas. Como dijo uno en Israel, nos cuesta 24 horas en Israel sin sandía. En 48 horas ya la gente puede morir sin sandía. Entonces, Yom Kippur también se hace uno. Por eso cuando decimos en la tefilá, Ashamnu, pecamos, bagadnu, lo utilizamos en plural y no en singular, porque representamos a todos los Yehudim, los que están en el Shil y los que no están en el Shil, los que saben leer hebreo y los que no saben leer hebreo, Ashkenazim o Sefaradim, a todos juntos. Y es por eso que las 4 especies también forman unión del pueblo de Israel. Y es por eso que el día de Shmini Atzeret, el último día de Sukkot, que es Simchat Torah, lo rodeamos las Bamot con Sefer Torah, expresando de esta manera la unión en círculo. No hay uno que comienza, no hay uno que termina, todos juntos. Hay una historia. Para los que quieran. ¿Cómo? Hay una linda historia acerca de un yehudí en Rusia hace aproximadamente 110 años. Su nombre era Mendel Beilis. Este yehudí ganaba su sueldo por prender las lámparas en las calles cuando era de noche. Y resulta que un día chicos que jugaban llegaban a una cueva y encontraron cadáver de un niño que parece que lo torturaron antes de matar, y se armó un lío y los lindos muchachos de allá acusaron al yehudí, al pobre yehudí a Mendel Beilis, que lo vieron saliendo de la cueva, lo cual era mentira, y que utilizó él seguramente la sangre de este cadáver para hacer las matzot en Pesach, como lamentablemente sufrimos antisemitismo durante muchísimos años. El pobre tenía que enfrentar el tribunal ruso sin tener ni un centavo en su bolsillo, y por lo tanto se armó una campaña para apoyarlo, y muchos de los rabanim, de los admorim, se despertaron para poder salvar a este pobre yehudí, y como hicieron a Sheine Colecta, le pusieron un abogado, el mejor abogado que existía en esos días,
un yehudí llamado Oscar Greensberger. Y en ese proceso, cuando él tenía que proteger a este Mendel Baylis, uno de los argumentos que él utilizó era lo siguiente. Cuando un goy asesina a otro goy y llega al tribunal, nadie va a acusar al pueblo del asesino diciendo, ustedes son asesinos. No por asesinar un francés a un inglés, el tribunal va a acusar a todos los franceses que son asesinos. Sin embargo, cuando un yehudí hace algo, entonces ahí de repente la gente ya diciendo, los judíos, ustedes los judíos hacen. En otras palabras, siempre nos acusan que cuando un yehudí como singular, como una persona privada hace algo, ellos nos ven como que todos los yehudí lo hacemos. Y de cierta manera tiene razón, porque cada yehudí tiene la responsabilidad no solo por él, sino por el pueblo completo. Es exactamente lo que hemos mostrado en este shiur. Las 4 preguntas tienen una sola respuesta. Unión en el pueblo de Israel. Unión en Yom Adin. Los Yehudim fuera de Israel, los Yehudim en Eretz Israel, todos juntos llegamos al día de Yom Adin. Y quiero terminar con algo dulce que escribe Harav Kook. Cuando se habla de Teshuvah, mucha gente reacciona y dice, uy, hacer Teshuvah me da miedo, me da susto, no quiero, me pone en tristeza, me limita, etc. No hay que negar esos sentimientos. Si bien existen, la pregunta, ¿cuál es tu visión al final? La Teshuvah en sí es lo más maravilloso y lo más feliz que puede existir en el mundo. ¿Quién de nosotros no quiere que las deudas que tiene en el banco o con otras personas no solo se eliminen, sino que tendrá una nueva oportunidad de comenzar de nuevo? Es algo maravilloso que Akadosh Bajú nos dio. Los que nos pone tristes no es la Teshuvah, sino el encuentro con el pecado, el encuentro con el fracaso. Cuando nos encontramos con el fracaso personal de cada uno y una de nosotros, eso es lo que genera tristeza. Eso es lo que genera generalmente un sentimiento de, ay, no quiero meterme a esto. Pero si uno sabe alzar la vista un poquito más adelante para ver qué es lo que ocurre cuando pasa esto y llega a una alegría y a una felicidad que uno ni siquiera puede imaginar. En muchas yeshivot, cuando termina el día de Yom Kippur, luego de un largo día y largos rezos, los bajurim no van a comer, sino simplemente se quedan bailando y bailando y bailando y bailando durante muchos minutos, como si el tiempo se paró, porque esa alegría es tan enorme que te pone lo espiritual encima de lo material. Claro, es muy difícil quedarse en esos niveles, pero a eso nos lleva Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estamos a menos de 2 semanas antes de Rosh Hashanah y es un muy buen tiempo de reaccionar, de mirar, de comprender, de mejorar, de agradecer. Y aún en la situación imposible que vivimos con la señorita coronavirus que nos acompaña ya casi medio año, debemos no dejarnos llevar por la realidad, sino entender de que va a haber Rosh Hashanah y hay Din. Y yo sé que es muy complicado y muy difícil para muchos Yehudim fuera de Israel no acudir a las sinagogas. Les quiero decir que incluso en Israel, en las sinagogas, la gente se rompe la cabeza cómo vamos a hacer Rosh Hashanah, porque en cualquier sinagoga se reúnen
150, 180 personas y hay que ver cómo se hacen caprus y cómo se divide el minyan y cómo se va a hacer con el calor y dónde van a estar las mujeres. Bien complicado es este año y es mucho más en muchos lugares fuera de Israel que no hay sinagoga, que no se abrieron las sinagogas. Hay que recordar que aún cuando no tenemos el ambiente, el Hazán, el Kol Nidre, el Echa Shukati, Oked Ve'anakat Ve'amizbeach y todo lo demás, Hakadosh Baruj Hu Yoshev al Kisei Rahamim, está sentado en la silla de misericordia y ve a cada uno y una de nosotros. Y ese deseo de estar en la sinagoga vale mucho, vale una fortuna. Eso también Hakadosh Baruj Hu lo quiere. Les quiero desear que Be'ezrat Hashem, que encuentre cada uno y uno de ustedes la oportunidad de escuchar el shofar. Si hay que hacer esfuerzo, no es para ir a la tfilá, es para ir a escuchar el shofar. Esta es la mitzvah más importante del día, suficiente con 30 voces de shofar, y que a través del shofar chiquito que vamos a tocar en todas las partes del mundo, Hakadosh Baruj Hu escuchará las voces del shofar y va a hacer sonar el shofar de la Geulá, el gran shofar de la Geulá, que sea pronto, Be'ezrat Hashem, en nuestros días, para un año de salud, para un año de paz, para un año de prosperidad, para un año de Aliyah Eretz Israel, aquellos que desean llegar acá, que lleguen rápido y fácil, para un año de bendiciones para todos los hijos y las hijas y los nietos y las nietas, para Besorot Tovot para nosotros y por todo Am Israel.